Señoras y señores, buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a la charla académico virtual ¿Cómo son tus relaciones interpersonales?, organizado por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y la Coordinación Académica del Distrito Fiscal de Lima Norte. En esta ocasión, saludamos a la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, la doctora Elsa Victoria Peralta Gomedo. De igual manera, hacemos extensivo el saludo al fiscal provincial, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales y coordinador académico de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Carrasco Campos, a los señores fiscales superiores y a nuestra ponente invitada, la licenciada Carmen González Cueva. Asimismo, saludamos la presencia de los señores fiscales provinciales y a todos los dignos asistentes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Elsa Peralta Gomedo, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, señores fiscales superiores, señora licenciada Carmen González Cueva, nuestra invitada el día de hoy, señores fiscales provinciales, fiscales adjuntos provinciales, compañeros de la Fiscalía de Lima Norte, público en general. Es un honor presentar el día de hoy y darle la bienvenida a la licenciada Carmen González Cueva, reconocida profesional, conferencista de mucho prestigio, que el día de hoy ha aceptado, ha hecho un alto en su recargada agenda laboral para estar con nosotros y compartir esa magistral charla respecto de nuestras relaciones interpersonales. Agradezco la participación de la licenciada Carmen González Cueva y de todos ustedes, estimados colegas, compañeros y público en general, y damos la bienvenida a la doctora González para poder escuchar su disertación, su charla, que nos será de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carrasco, por sus palabras. Dicho esto, iniciamos con la actividad del día de hoy. En este 27 de mayo del 2022, nos encontramos para reunirnos por la charla ¿Cómo son tus relaciones interpersonales?, a cargo de la licenciada Carmen González Cueva, quien es licenciada en Derecho y en Psicología. Posee estudios en la Facultad de Educación de la Universidad Católica y estudios en doctorados de educación en la misma casa de estudios. Estudios completos en el Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica Sigmund Freud como psicoterapeuta de orientación psicoanalítica. Más de 30 años de experiencia profesional en terapia de orientación psicoanalítica, 20 años de experiencia en terapia radial y con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación. Formadora en temas de liderazgo, trabajo en equipo y excelencia en la profesión. Presidenta y fundadora de la Clínica de las Emociones. Con ustedes, la licenciada Carmen González Cueva. Licenciada Carmen, muy buenas tardes. Bienvenida a Lima Norte. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio a su disertación. Que estoy muy agradecida y muy honrada de estar en esta reunión porque realmente mi mito de vida es apoyar a mi país y más a la Fiscalía, sabiendo que hoy por hoy tienen ustedes una labor tan, pero tan importante. Vamos a hablar entonces, hoy día, sobre las relaciones interpersonales, que son importantísimas las relaciones interpersonales. ¿Por qué razón son importantes? Porque tienen que ver con la forma como el ser humano se comunica con otros seres. Tenemos que recordar que los seres humanos somos eminentemente sociales. Si el sapiens, esa especie a la que pertenecemos, en la etapa primitiva, hubiera estado solo, si hubiera sido individualista, nunca hubiéramos llegado a tener una cultura. Entonces, qué importante es que nosotros podamos saber quiénes somos y cómo nos comunicamos con los demás. Aparentemente, dependemos de los demás
Muchas veces cuando nos tratan de una manera amorosa o brusca, nosotros respondemos en la misma forma. De lo que se trata hoy es de decirles que la manera como reaccionamos ante los demás no puede depender de cómo nos traten. Tenemos que tener un control nuestro. En el cuadro que les están pasando seguramente, está diciendo que existen personalidades autónomas y personalidades dependientes. Y yo qué quisiera, que todos seamos autónomos. No porque una persona me mira mal, voy yo a mirarlo mal. Porque yo tengo una personalidad, no puede ser que entren a mi alma y porque me miran feo, yo responda feo. Porque entonces devengo en un esclavo del otro. Entonces, es verdad que dependemos de las otras personas en nuestro ánimo. Es verdad que si me tratan bien voy a estar más contenta, pero eso no quiere decir que si las personas pueden ser ariscas, pueden ser desconfiadas, yo me voy a sentir mal. La dependencia tuya y mía depende de mi persona. Es como que si cada uno de nosotros tuviera que caminar con un muro del cual puedo observar que le caigo bien o le caigo mal a la otra persona. A partir de esto, doy como premisa que nadie puede decir de ahora en adelante, estoy triste porque me ocurrió tal cosa, porque alguien me agredió o alguien me ofendió. Depende de cómo lo recibo. Entonces, nuestra forma de sentir va a depender básicamente de mi persona, de mi personalidad. Si los niños, cuando sienten que el ambiente es áspero, se desesperan. Cuando el ambiente es mejor, saltan de alegría, pero nosotros no somos niños. El sentirse bien o mal va a depender básicamente de cómo estoy conmigo mismo, cómo me siento que estoy actuando frente a la vida. Que pueden haber problemas, es verdad, pero ninguno como para traerme abajo. Nosotros somos como una construcción. Si es que somos un edificio con buenas columnas, frente a un temblor, frente a un problema de la vida, nos tambalearemos, pero no nos vamos a caer, porque tenemos una estructura de personalidad fuerte. Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Cómo nos hacemos fuertes? Quiero decirles que las personas, y esto es importantísimo, en el trabajo, en los matrimonios, en los vínculos familiares, en los vínculos amicales, no nos producen emociones nuevas. Fíjense lo que digo. No, las personas no me producen emociones nuevas, me activan las que traigo. Entonces, si alguien, porque pierde un trabajo, porque le va mal en un expediente, porque terminan con una relación con ellos, se quiere matar, se siente mal, se deprime, reacciona, no es por lo que ha pasado, sino es porque se le han activado emociones guardadas desde pequeño. Y por eso es importantísimo que tú conozcas quién eres, conozcas tus emociones. Es la única manera de poder saber realmente que frente al mundo no me voy a caer. Me tambalearé, pero no me voy a caer. Entonces, las personas, y les voy a demostrar, las personas ni las circunstancias nos producen emociones nuevas. Yo no puedo decir porque me perdí el trabajo, ya he querido suicidarme. No, porque pueden haber 5 personas que pierden el trabajo y cada una actúa diferente. Alguien se suicida, alguien puede tener mucha rabia, alguien puede poner una bomba en su trabajo, alguien empieza rápidamente a hacer otro trabajo
Entonces, ¿por qué 5 personas frente a la pérdida de un trabajo o de un vínculo sentimental actúan diferente? Porque cada uno tiene emociones diferentes de la infancia. En la infancia se ha modelado, te han modelado tus padres la personalidad. No es lo mismo para una planta tener un ambiente tóxico donde haya humo, donde no hay oxígeno, donde no hay agua, que un hogar hermoso, etc. Y estos hogares sanos son muy pocos. ¿Por qué razón? Porque el ser humano está en proceso de evolución. No tenemos que quejarnos de dónde venimos, porque nuestra labor como ser humano, porque tú estás en este mundo para ser mejor que los que te trajeron a la vida. Entonces, todos nuestros hogares han tenido fallas, no al propósito, sino que de alguna u otra manera también ellos han cargado con problemas. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Conocernos y ser mejor que los padres. Si tú y yo somos mejor que nuestros padres, hemos cumplido con la vida. El padre, la madre, la infancia nos modela, pero tenemos la obligación de remodelarnos. No somos una cerámica para que el autor o los autores nos pinten y nos quedemos así, no. El ser humano tiene que remodelarse. Entonces, quedamos entonces como premisa que el trabajo, las parejas, los amigos, no nos producen emociones nuevas, nos activan lo que traemos y no sabemos. Eso es lo grave. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una parte del alma que se llama inconsciente, que donde se ha grabado toda la infancia y no la, mejor dicho, no la conocemos directamente, sino indirectamente. Y eso es lo que tenemos que conocer. Por ejemplo, si de 0 a 5 años hay una niña que ha sufrido, la han maltratado, la han abandonado, y otra que de 0 a 5 la han tratado bien, y después pasa el tiempo, se hacen abogadas, van a trabajar al Poder Judicial, pueden trabajar en una empresa, pero las dos van a ser diferentes, pero no se van a acordar de la infancia. Saben lo que ha pasado, pero no por eso van a sentir que les ha modelado su personalidad. Sin embargo, una puede ser callada, una puede ser desconfiada, otra puede ser triste, otra puede ser agresiva, pero se han olvidado de lo que ha pasado. Aparecen así, pero nosotros tenemos que saber que eso está conectado directamente con la infancia. Entonces, cuando nos encontramos con alguien desconfiado, no es que nos atacan, no es que quieren agredirnos, no es que piensan de que yo soy qué cosa para que desconfíen, no, vienen así. Entonces, lo segundo que tengo que decirles para que se graben es que las personas no son de una manera u otra por nosotros, sino que traen eso de la infancia. Claro que es molestoso que llegue una persona a una oficina y sean desconfiados, te miran, ¿no? Otras personas no hablan y son miedosos, pero miran como con miedo, como si fuéramos nosotros monstruos. Y entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me mira así? Apenas habla. O es muy hablador, o es muy trabajador, y hay otro que casi no trabaja. Esas formas de ser que influyen en las relaciones interpersonales tienen que ver con el alma de cada uno, con la personalidad. Entonces, si ahora conocemos un poquito de cómo conocernos y cómo conocer a los demás, nuestras relaciones interpersonales van a mejorar. Las otras, por ejemplo, entro a la fiscalía, soy nueva,
y resulta que uno me mira bien, el otro me mira mal, el otro cree que le voy a quitar el puesto, uno me dice, hola, pasa, ¿dónde vienes? Otro no me habla. Cada una de esas actitudes me despiertan emociones a mí y yo también le despierto a ellos, pero esas emociones que les despierto tienen que ver con la infancia de ellos, con su estructura, y lo que a mí me despiertan no tiene que ver con ellos, tiene que ver con las áreas que yo tengo que se activan frente al otro. Puede haber una persona que entra a un lugar, a un restaurante, y lo agreden. Inmediatamente saca puños para pegarle. Bueno, es porque le ha activado su agresión, porque no se controla. Pero si yo estoy controlado, me conozco, me pongo como un muro y se puede. Y puedo decir, ¿qué le pasó? Porque esa agresión no es por ustedes, es una agresión que trae desde su historia. Yo recuerdo que una vez me iba a Pachacamac y en un ovalito había un hombre que tenía una piedra y se iba, yo estaba en el lado del acompañante, del chofer, y quería tirarla y el chofer se acercó por el lado del chofer para tirársela, era un trastornado. Y entonces yo le dije, tú eres bueno, ¿no? Y empezó a reírse, me dijo, sí, soy bueno, soy bueno. Y se le fue la locura, la agresión. Porque ustedes tienen que saber que tenemos imán. Cuando yo trato bien a alguien, esa persona le voy a extraer, le voy a imantar. Es un imán para que la persona se sienta bien y me dé lo mejor. Pero si el otro me mira mal y yo simplemente atraco con eso y me asusto, entonces la otra se va a hacer como un remolino, donde él se asusta, yo me asusto, él me agrede, solo con miradas, por ejemplo. Entonces tenemos que saber que las personas nos despiertan aquello que está guardado. Por lo tanto, si entro a una oficina, el otro, la otra persona, me puede despertar lo mejor o lo peor. Si es que me trata bien, me va a despertar lo mejor, pero si me mira con desconfianza, lo peor. Y yo y tú no podemos ser esclavos de los demás. Si alguien me mira con desconfianza es porque tiene razones para desconfiar desde su historia, no es por mí. Entonces, sobre eso hay si yo no me conozco y no me controlo, voy a ser esclavo. Nadie nos maltrata, nos dejamos maltratar cuando alguien me puede maltratar en el trabajo y yo me echo a llorar, me siento mal. No, si estoy en mi lugar, podré decir con calma, me parece que usted, me estoy sintiendo que me está maltratando, pero describiéndome y no permitiendo que me despierten emociones. ¿Cuál sería la manera, la técnica para que para yo caminar con mi personalidad y no permitir tampoco que los otros en las relaciones interpersonales me vengan a producir cólera, pena, rabia? No, ¿cómo haría? Tengo que tener una conversación interna. Las personas tenemos que tener una conversación interna, es decir, tratar de ver qué me despierte el otro, pensar y ver qué respondo. Eso es un ejercicio que se puede lograr. Anteayer me fui a donde una señora que me arreglara el pelo y yo me había arreglado mis cejas, creyendo que estaba muy bien. Y la señora me ve y me dice, ¿qué te pasó en las cejas? Pareces una bruja. Y es una buena persona, pero no fue capaz de pensar lo que estaba diciendo, ni pensar que me estaba maltratando. Entonces, eso no me dio cólera, sino que quizás porque tengo ejercicio en eso, pero respiré y dije, pobre señora, ¿no?
no tiene la menor idea de que me está agrediendo, y además sacó una foto de un dibujo animado donde había una bruja y me dijo, ¿y tus cejas una está para arriba, otra para abajo? La verdad es que no me había dado cuenta. Pero entonces ella no tenía conversación interna, no pensaba lo que va a hablar. Y uno tiene que respirar y pensar. Esta persona me está dando una cólera feroz, esta persona es una chismosa, no la tolero, pero no puedo hablar. Tengo que pensar, respirar y a pensar qué voy a decir. Yo le dije sí, pues, porque dije no va a entender. Una persona que agrede no te va a entender. Entonces yo le dije sí, no está feo, punto, cambié de tema. Pero pensé, pobre esta persona, y muchas personas hay que son buenas, que nos quieren o que no quieren hacer daño, pero por su estructura de personalidad agreden, tienen miedo, atacan, chismean, no porque quieran hacer daño, sino que se sienten tocados, agredidos y responden. Entonces, ¿qué hacer para tener una conversación conmigo misma? Decir, oye, esta señora me está agrediendo, me está diciendo que soy una bruja, pero rápidamente, primero tengo que conocer mis emociones. Somos diferentes todos. ¿Cómo eres tú? ¿Eres sereno? ¿Eres inseguro? ¿Eres desconfiado? ¿Eres agresivo? ¿Sientes que no tienes qué decir y prefieres hablar de otros? Las personas cuando hablan de otros, cuando hacen chismes, no es que son malvados, si no hay malvados, sino que simplemente no tienen qué decir. A lo mejor no estudian, no siguen estudiando, no siguen mejorando. Entonces encuentran que pueden entretener al otro con los chismes, por ejemplo, en las oficinas. Y cuando las personas reciben un chisme, yo tengo una parte que me encanta. A ver, cuéntame cómo fue, cuéntame. Pero tengo otra parte sana que tengo que desconfiar de quien chismea, porque digo, ¿qué le pasa? Así como chismea de esa persona, va a chismear de mí. Y probablemente son personas que no tienen cosas hermosas que contar. Son personas que están en el día a día haciendo lo mismo. Recuerden que el trabajo hay que hacerlo con el alma, pero el trabajo hay que trabajar al máximo, pero no es la vida. Yo tengo que tener otras cosas. Tan no es la vida que un día me voy a jubilar y no por eso estoy muerta. El trabajo financia la vida y para satisfacción personal, para envejecer con orgullo y dignidad, tengo que hacerlo lo mejor. No ni por la empresa, ni por la fiscalía. Yo tengo que hacerlo para estar orgullosa de mí, para que cada día, miren, ¿por qué la gente cuando lo sacan del trabajo sufren? Porque cuando yo entro a mi trabajo, paso por la puerta, sin darme cuenta, mi alma inconscientemente estoy feliz. Este es el lugar donde cotizan mi trabajo. Este es el lugar donde yo produzco lo mejor que puedo. Con esto que me pagan voy a tener mis hijos dinero. Con esto colaboro con mi país. Ustedes no se dan cuenta que cada día que entran al trabajo es un orgullo. Se darán cuenta si pierden el trabajo. Ahí, ya no saben qué hacer, uno se deprime, pero no he apreciado lo que significa tener un lugar donde aprecian mi producción. Entonces, y eso mejora mi autoestima. Cuando perdemos el trabajo, cuando nos rechaza alguien, perdemos nuestra autoestima, creemos que no valemos. Entonces, lo importante para tener una autoestima es darme cuenta cómo soy, quién soy y cómo me vinculo. Y sería hermoso que cada uno de ustedes pueda ver por qué es o por qué eso no es de una manera. Porque hay gente muy trabajadora. ¿Y por qué
hay gente que baja su producción. Acá no existe la palabra bueno o malo, o sea, malvado y bondadoso, no. Hay personas que y ustedes analícense por su historia. Muchas mujeres han tenido un padre que las ha amado, que les ha dicho que es hermosa. A los varones, la madre se ha sentido orgullosa de ellos. Y entonces, cuando son profesionales, se sienten orgullosos. Otras personas, en el otro extremo, a veces no han tenido padre, mujeres, a veces no ha habido una madre, o sí una madre drástica, o un padre brutal. Entonces, no salen al mundo sin sentir amor por el trabajo o sin sentir alegría. Felizmente, hay una buena noticia. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, venimos modelados por la forma que nos trataron. Pero cuando yo soy adulto, tengo la obligación de remodelarme. ¿Cómo? Conectando la forma de ser de cada uno de ustedes con su historia. Analícense cada uno cómo es y vinculen con la historia. Así como ahora tenemos un foco en el techo que da luz, pero ¿de dónde viene la luz? Viene por cordones desde la caja de suministro. También tu emoción viene de tu infancia y es tu obligación. No puede ser que caminemos por el mundo siendo de una manera u otra y entonces pensar de que así somos. Nadie es. Estamos así y tenemos que estar mejor ayer. Por lo tanto, eso de que el jefe me hace sentir mal o que yo pierdo un negocio porque me aconsejaron o sabe Dios qué, no vale. Todo es responsabilidad nuestra. Claro que es cómodo decir, yo sería feliz si el trabajo fuera diferente. Yo sería feliz si me hubieran ascendido. Yo sería feliz si mi esposo no fuera alcohólico. No es así. Porque la felicidad es un negocio propio. Yo tengo que ser feliz. ¿Por qué? Cuando yo voy cumpliendo mis metas de vida. Una vez yo fui a una empresa y era en la época que eran presenciales. Eran como 20 de una empresa minera. Y entonces empecé a preguntarle, usted, ¿qué piensa hacer dentro de 10 años? No sé, doctora, no había pensado. ¿Y usted? Bueno, yo creo que estaré a ver cuántos años tengo. O sea, nadie tenía claro su proyecto de vida, nadie. ¿Por qué? Porque las angustias que traemos de la infancia se mezclan con las de ahora y nadie hace proyecto de vida. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos años tiene cada uno? ¿Cuántos hijos tiene cada uno? ¿Qué edad tienen? ¿Qué piensas que estás haciendo de acá a 10 años? ¿De acá a 20? ¿Tus hijos qué edad tienen? ¿A qué edad te jubilas? Y cuando te jubiles, ¿qué piensas hacer después de la jubilación? Porque el ser humano nunca se debe jubilar para la vida. Entonces, ¿pero por qué envejecemos, salimos molestos y siempre arrepentidos de lo que hemos hecho? Pero nunca, pero sí, ¿para qué trabajé aquí? Pero siempre el otro es el responsable. No tengo un cobre porque mis hijos le he dado todo. No es así. La persona tiene que tener proyecto de vida, hacer un programa. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un programa de acá a 5 años, quiero estudiar, quiero terminar, voy a hacer esto, si tú lo deseas con fuerza, no es lo mismo que, por ejemplo, amar a una pareja con fuerza, no es lo mismo que salir pues por ahí con un estofadito, ¿no? No es lo mismo. Uno tienes fuerza, amas a alguien y con la otra persona sales porque, en fin. Entonces, en uno tiene energía de vida. Cuando deseas con fuerza,
No es lo mismo para el cerebro. Cuando tú deseas algo con fuerza, hay más neurotransmisores, hay más sustancias. Cuando tú deseas menos, cuando andas así en la luna, no sabes lo que vas a hacer dentro de 5 años, entonces, sí, de repente voy a estudiar algo. Es como que los neurotransmisores fueran pocos y pálidos. Cuando uno desea algo, es tan fuerte ese deseo que va a jalar como si fuera el general de un ejército a todas las demás cosas, sin darte cuenta. Me contaba un paciente que él había querido con toda el alma, comprarse un terreno. Quería comprarse un terreno en un lugar más o menos de campiña. Y entonces empezó a poner en una caja, creo que era en Cieneguilla, puso en una caja. Vio un mantel de su casa, vio una ropa media vieja, dijo, esto es para llevar a Cieneguilla. Y su esposa le dijo, oye, ¿de qué hablas? Tú no tienes casa en Cieneguilla, estás loco. No, le dijo, pero ya la tengo en mi cabeza. Y compró su casa en Cieneguilla. Porque entonces cuando tú deseas, todos los demás deseos se someten al deseo mayor. Si vas a gastar en algo, no lo gastas. No sabes por qué, pero es porque estás juntando plata para ir a Cieneguilla. Eso es a nivel inconsciente. Si ustedes quieren hacer una maestría, la van a hacer, pero tienen que desear fervientemente, no desear como anémicos, sin fuerzas. Entonces, regresando, nosotros tenemos que tener no solo una conversación interna cuando alguien me despierta cólera, pena, sino que tengo que reconocerme. Y cuando deseo algo, tengo que desearlo con fuerza. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. La persona, le hago pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Doctora, ¿cómo está? Sí. Si le parece, podemos continuar con la ponencia y ya en la ronda Ya. de preguntas podrá resolver todas las consultas de la asistencia. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que les quería decir es que cada uno de nosotros somos un producto a medio hacer. Nadie está terminado, nadie. ¿Hasta cuándo vamos a seguir rehaciéndonos hasta que entro al cajón? Nadie está como producto terminado. Es más, si ustedes algo les queda de esta charla, mañana van a estar un poquito mejor. Pero si no aprenden nada para el desarrollo de sus personalidades, mañana están peor. ¿Por qué? Porque están más viejos, tienen un día más de vida y el cerebro sigue igual. Entonces tenemos que estar pensando, analizándonos, tenemos que abrir el abanico. El ser humano puede hacer muchas cosas. Tenemos que tener un mito de vida. ¿Para qué vives tú? ¿Para qué vivo yo? ¿Vivimos solo para los hijos? Poco, muy poco. ¿Para qué vivo? Eso es importante y lo vamos a ver después. Entonces, la manera como somos, es importante que ustedes se pregunten quién soy y cómo estoy. Si hemos tenido familias inmaduras, que somos la mayoría de las familias, entonces probablemente tienes mucho por armar. Tienes que ver qué tienes para poder armarte y saber quién eres. Tienes que saber qué tienes de tus padres, qué tienes y qué has tomado de ellos. Y a veces, escuchen, tomamos lo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque si tengo un padre, y para ustedes es muy importante como fiscales, conocerse y manejar sus emociones. Por ejemplo, si es que he tenido un padre violento, ¿qué ocurre en la criatura? La criatura, y ustedes tienen a esa criatura dentro. Si ustedes han tenido un padre, por ejemplo, violento, injusto, cuando ustedes de pequeños lo han sentido, la rabia del niño es feroz. Quiere que el padre se muera, porque los niños, ¿quién va a querer que venga alguien al que siente un monstruo que se les viene encima o grita? Muy bien, entonces en el corazón, si yo he tenido un padre violento, en el corazón de Carmen va a haber una rabia enorme, tan grande como la de él. Lo que pasa es que no me doy cuenta porque era chiquita. Eso crece conmigo.
Y aunque he rechazado la violencia, voy a acabar siendo tan violenta como él. Entonces, la tarea es ver que en qué me parezco al padre o a la madre para tomar lo maravilloso de ellos, que todos tenemos algo de bueno, hasta el que nos abandonó. ¿Por qué? Porque simplemente estuvo tan débil que no asumió su responsabilidad. Probablemente alguien que abandona es porque lo abandonaron. Cuando alguien es un buen padre no puede dejar a sus hijos, no puede. Una mujer que deja a su hijo, bebé, es porque no puede. Ninguna mujer que tenga condiciones, familia que la apoya, va a dejar a su hijo. Entonces, ¿quién eres tú? Tú de la fiscalía que me estás escuchando, ¿cómo eres? ¿Y quién eres? Y es tu obligación saber por qué. No puede ser que yo tenga un gancho en la cabeza y no sepa quién me lo ha dado. No sé. Y su blusa tampoco sé. Y más importantes son nuestras emociones que la ropa. Ustedes tienen que saber por qué son así y tienen que trabajar haciendo sus conexiones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se reconocen, van a poder llevarse mejor con los compañeros de trabajo. Van a ser como sabios. Cuando ven a alguien que anda molesto, ustedes tienen que saber que debajo de la rabia hay pena y dolor. La rabia es lo que se ve. La pena está guardada. Y eso lo vemos en los bebés. Cuando un bebito grita, primero llora, y cuando no le hacen caso, grita. Detrás de cada hombre o mujer rabiosos hay un adolorido, así como detrás de cada prepotente hay un temeroso. ¿Por qué ustedes se encuentran con compañeros que son dominantes, mandones, Es porque ¿por qué se han hecho así? Porque en su infancia probablemente han sido maltratados y ya no quieren ser, entonces mejor me parezco a quien me maltrató. Entonces, si cada uno de nosotros tiene esa sabiduría para poder comprender al otro ser humano con el que pasamos horas en el trabajo, entonces las relaciones van a ser mejores, la vibra de ustedes va a ser mejor y el ambiente de trabajo va a ser mucho mejor, va a ser agradable, porque la vibra se siente. Ustedes cuando entran a una habitación donde han estado discutiendo dos tíos, ustedes sienten pesado el ambiente. Entonces hay que tratar de sacarlo mejor. Claro que ustedes pueden decir, sí, pero ¿cómo voy a tratar de sacarlo mejor si mi compañero se agarró mi trabajo? Lo tomó como de él. Hay que hablar, pero hablar como hablan los notarios. El notario cuando eso es para todo, para las relaciones interpersonales, para la familia. Hay que hablar como notario. El notario cuando va a una casa no dice a tomar el inventario, no dice mueble cochino o esas sillas están rotas, no dice. Dice mueble sucio, silla desvencijada. Uno tiene que decir al compañero, oye, yo estoy haciendo mi trabajo y no entiendo por qué tú lo has tomado como tuyo. No entiendo hermano o hermana, no entiendo. Entonces están haciendo ver y al otro lo hacen pensar. Solo pensamos, y esto es para todos, no solo para los jefes, solo se hace pensar al otro cuando se le habla en la nota do. ¿Cómo es la nota? Las escalas musicales do, re, mi, fa. Entonces, ¿cómo sería cuando yo llamo la atención a un subalterno? Oiga, ¿cómo es posible? O sea, do, re, mi. En cambio, cuando hablo en do y oraciones cortas, lo voy a ayudar en su error. No voy a pensar solo que se ha equivocado y me molesta, no. Le puedo decir, mire usted, o señor fiscal, o señor contador, usted se ha equivocado en esto, es segunda vez que se equivoca, usted tiene que pensar por qué, ¿no? Porque usted es un hombre capaz. ¿Por qué? Porque todos, hay que despertar en todos, porque todos tenemos la capacidad de hacer trabajo excelente, todos. Muchas veces cuando
ha habido problemas, por ejemplo, con alguna secretaria. Yo le digo, mira, tú tienes que hacer tu trabajo bien. Si tú fueras sastre, ¿tú me harías un saco con una manga para arriba y una para abajo? No, uno tiene que hacer el trabajo porque viene de ti, no hay otra persona como tú. Entonces tienes que hacerlo bien por ti, por autoestima. Todo lo que cada uno de ustedes hace, todo lo que tú haces, tiene que ser buenísimo porque viene de ti, para que te sientas orgulloso de tu trabajo o orgullosa de tu trabajo. Entonces, vamos a hacer como un pequeño test. A ver, pero cada uno en su lugar. Pero cada uno, a ver, conteste. ¿Te afecta lo que te digan los demás? ¿Qué piensas? A ver, probablemente te afectan lo que digan los demás, ¿no? ¿Te afecta cómo te miran los demás? Ustedes tienen que saber que cuando alguien los mira mal, no es que él inventa una mirada para ustedes, sino que trae la mirada de su historia. Ahora, también sería bueno que sepas qué emociones tienes normalmente. ¿Estás asustado? ¿Estás tranquilo? ¿Piensas que todo va a ir mal? ¿Piensas que te van a llamar la atención? Eso lo tienes que conectar con tu historia. ¿Sientes que la gente te trata mal y tú te asustas y le contestas mal al compañero? Tienes que pensar que esta forma que tú tienes de sentir es de tu infancia. Eso lo aprendiste. Ahora, en las oficinas, bueno, mire, se hacen lo que se llama transferencias. Yo voy a una oficina y ¿cuántos seres humanos vienen a buscarme? Doctora, me llama el jefe y tiemblo. Y de verdad tiemblan, aunque no se dé cuenta el jefe. Ya no sé qué decir, no sé, me asusto. Bueno, entonces lo primero que hemos dicho es que no hay emociones nuevas. Quiere decir que esta persona ha venido con eso. Entonces tendrá que analizar quién lo asustó. Lo asustaron cuando tenía 5 años, así como que estuviera en la caja de luz el miedo y por cordones viene ahora frente a la autoridad. El papá lo asustaba, apenas viene la autoridad se asustan. Entonces la autoridad siempre nos va a despertar emociones vinculadas a padre o madre o autoridad. No, el jefe puede llamarme con una cara así de diablo, pero si yo estoy tranquila, le diré sí señor, no me asusta. ¿Cómo pierdo el miedo? Que en el momento que me llaman, yo digo estoy con miedo, pero ¿acaso este debe ser de mi padre o madre? Cuando ustedes se meten eso en la cabeza, se disuelve la emoción. Esa emoción de miedo frente a un jefe se va a disolver. ¿Cuándo? Cuando ustedes se dan cuenta, oye, ya dijo la doctora de que, acuérdate que mi papá era así, ¡pum!, se va. ¿Por qué? Porque lo único que termina con el miedo es el pensamiento. Repito, y lo voy a explicar con un ejemplo. Lo único que termina con el miedo es el pensamiento. ¿Por qué? Porque están en sitios diferentes. En la cabeza, imagínense ustedes, que es una circunferencia el cerebro, tiene 3 capas. La primera, la de arriba, es chiquitita, 20%. Ese es el cerebro que piensa, que es psicoterapeuta en mi caso, en el caso de ustedes son administrativos, fiscales, abogados, solo 20%. Ese cerebro piensa, asocia, tiene memoria, ese 20%. Y el 80% es cerebro animal, mamífero. El 55%, o sea, la frente es el cerebro que piensa. El 55%, o sea, desde la ceja de ustedes hasta terminar el labio, es el cerebro de las emociones.
ahí está la rabia, la pena, todo lo que... Y cada uno va a tener emociones de acuerdo a lo que ha habido en su casa. No es lo mismo haber nacido en una familia de ladrones que en una familia de gente honesta, ¿no es cierto? Entonces, cada uno trae eso. Y eso es la emoción. Y del labio hasta la barbilla, la barbilla, es el cerebro reptiliano, donde está la acción. Miren, tenemos un cerebro pensante poquito, el emocional muy grande. Por eso es que los delincuentes no pueden más. Si tienen una rabia feroz ya no piensan. Por eso yo creo que la pena de muerte puede ser que los demás se asusten, pero a la hora que sale el 80% animal, no hay forma. Lo que tenemos que hacer preventivamente es educar, para que la gente conozca que cada uno tiene un monstruo y un ángel, y lo podamos controlar. Entonces, yo les decía que la emoción termina cuando ustedes piensan. Le voy a poner un ejemplo, bien rápido. Hay una parejita de adolescentes y tiene su mamá que se va al cine, o sus padres. Entonces ellos empiezan a chapar, están emocionados. Y en eso sienten la mamá: Juanito, abre la puerta, no hemos ido al cine. Esa emoción, esa excitación en automático se desaparece. ¿Por qué? Porque pasa... Ese que ha estado en la parte emocional va a pasar al lado del pensamiento. Pucha, mi mamá llegó. Se le va la emoción. Igual se va cuando ustedes están frente a alguien en la oficina que los puede alterar, que los critica feo. Ustedes inmediatamente piensan: no voy a poder alterar, no voy a alterarme. Yo ya sé que el otro es así de rabioso por su historia. Tranquilo, hermano, ya tranquilo, doctora, me lo voy a explicar lo que ha pasado. Es como hacer que la gente pase de 400 vatios a 20. El pensamiento, o sea, razonar, tranquilo, hay que hacerlo. Eso es un aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, todos los días tú haces transferencias. No es que tú tratas a tus subalternos o a tu jefe o a los compañeros, no es que los tratas en tus relaciones interpersonales, no es que los tratas porque como ellos te tratan. No. Tú los tratas con las emociones que tienes en tu stock. Entonces, con los jefes se nos mueven las emociones de los padres. Si es un jefe tranquilo y tú has tenido un padre alterado, vas a dar todo en tu trabajo. Pero con los compañeros, ¿qué emociones de la infancia se te van a mover? Las que más se mueven son las emociones que tuviste con tus pares, con tus hermanos. Esto es muy importante. ¿Qué pasa si yo soy un fiscal? No conozco las jerarquías, pero supongamos que el más importante fuera el fiscal 1 y el menos importante el fiscal 3. Yo soy el fiscal 3, le tengo que dar cuenta al fiscal 1. Pero resulta que yo he tenido un hermano mayor que era pesado, que me acusaba, que sabía más que yo. Entonces, tenemos que ver si es que esa cólera que me da ese fiscal que tiene más categoría, si es que me está moviendo las emociones con mis hermanos. Es importantísimo. Las relaciones interpersonales están vinculadas a las relaciones con pares, con la familia, con los hermanos. Es importante eso. Y a la forma como nos han tratado la familia. Pero las relaciones con los pares en las empresas está vinculado a cómo ha sido en tu hogar con tus pares. Y ustedes me pueden decir: sí, pero yo era hijo único. Pero depende. Si eras un hijo único, donde los padres, pensando que eras único, te aconsejaban estar con tus amiguitos, eras sociable, serás igual de fraterno con los compañeros. En cambio, si tú has tenido un hermano mayor en la época donde erradamente las madres creían que el mayor
tenía que estar sobre los demás cuando todos son iguales, tienen más obligación para cuidar, pero no para herir, entonces probablemente ya vienes con rabia. Y acá hay otras cosas que juegan. Por ejemplo, hay personas que han querido llegar, ser más importante, un hijo que es tercero, un hijo frente a la madre ha querido votar a los otros y ser él el primero. Muchas veces los que tienen nivel bajo sobonean al jefe porque quieren pasar por encima. ¿Pero por qué? Porque traen ese trauma de la infancia. Entonces, podemos ser los reyes de nosotros o los esclavos, si es que nosotros no conocemos de dónde vienen las emociones. Entonces, en las relaciones interpersonales que tienen ustedes, si ustedes son gente confiada y viene un desconfiado, ustedes tienen que pensar que cómo sufre un desconfiado. Sufre un desconfiado. Ahora, para ser fiscales también hay que tener una dosis de desconfianza, pues, ¿no? Obviamente. Pero si ustedes conocen esa desconfianza, la van a poder controlar y poder saber cuándo desconfían y cuándo no en relación a los casos. Entonces, todas las ofensas que puedan haber recibido ustedes de sus compañeros, tienen que saber que no hubo intención, simplemente que han venido con esa carga. Ahora, vamos a hablar ahora entonces de nuestro ancestro. Tú y yo tenemos un ancestro de mamífero. Miren el cerebro, 80% es animal, mamífero. Entonces, nosotros tenemos dentro también un depredador, un incestuoso, un pedófilo en potencia. Todo tenemos, todo. ¿Por qué? Porque el ADN de nosotros proviene de épocas primarias, épocas donde no había familia, donde tenían sexo todos con todos. Pero eso, a través de la cultura, se ha ido morigerando, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando somos infantiles, todo es mío. Los lentes de mi mamá me tiene cargada y se los jalo, todo es mío. Pero cuando en el hogar ha habido respeto por el otro, entonces nos es más fácil ser correctos. No es más fácil, es más fácil. Pero cuando en nuestros hogares hemos tenido padres desbordados que han pasado la línea, hay extremos donde podemos llegar a la psicopatía. ¿Qué es la psicopatía? Hay un tipo de psicopatía donde aparecemos como normal. Muchos políticos son psicópatas, muchísimos. El psicópata es una persona que diferencia lo bueno de lo malo, pero no se altera. Hace todo aquello que le conviene. Él le da lo mismo, cualquier cosa con tal de tener beneficio propio. Y esto es importante tratarlo con todos los, no solo empleados públicos, con todos los empleados, con todos los seres humanos, porque todos tenemos un psicópata dentro, que tenemos que identificarlo y controlarlo. Todos queremos robar. Si yo voy al banco, claro que veo que dejan 5.000 y digo, ay, como algo, hay que debería dejarlo y que no se dé cuenta y me lo llevo. Todos tenemos un psicópata dentro, pero también todos tenemos que saber, si hemos tenido padres desbordados, podremos desbordarnos, pero tenemos algo que tenemos que cuidar, nuestro honor y dignidad. Llegar a viejos teniendo el orgullo de mirar a los hijos cara a cara y poder decirles, yo tuve 1000 oportunidades, hijo, pero acá estoy, mírame la cara. ¿Por qué? El peligro, ¿cuál es? Que la psicopatía y la deshonestidad pasan de generación en generación. No acaban, aunque no querramos. Miren usted, y el ser humano inconscientemente se castiga sin darnos cuenta. Una vez llegó a mi consulta una chica que tenía
su mamá estaba desesperada porque la chica robaba en su casa y tenía plata, la señora llevó una gran camioneta y se había metido con un chico que era ladrón de autopartes. ¿Qué había pasado? El padre era un policía que llegaba en unos carrazos y resulta que la chica había empezado, además con el novio, a vender paquetes de marihuana. Entonces el policía estaba molesto, creo que era mayor, coronel. ¿Cómo es posible, doctora? Yo le dije, señor, disculpe, usted tiene que revisar su conducta, porque usted vive con lo que le paga. Esa es una pregunta que tiene usted que hacerse. Porque entonces la chica entra en una esquizofrenia. Se le dice una cosa y se hace otra. Y los chicos huelen. Entonces, ser honesto es un buen negocio. Porque te sientes orgulloso, puedes mostrar la cara. En esta sociedad con tanta psicopatía nos necesita honestos. Pero además de eso, tus hijos, tus nietos no van a tener problemas. Y además, tú vas a envejecer orgulloso de ti, como todos tenemos que envejecer. Hay dos maneras únicas de envejecer, en dos colas. Una cola es los que tienen cosas dentro guardadas, de las cuales no están orgullosas, y los viejos que miran de frente, que son sabios, que están en contacto con los jóvenes, que de viejos enseñan en las universidades. Eso vale más que todo. Entonces, si ustedes se conocen, si ustedes saben de dónde vienen, si ustedes saben de qué patita cojeaban los padres para que ustedes sean mejor, va a ser una maravilla. Porque yo soy una mujer vieja, tengo 81 años, pero yo quisiera que ustedes se envejezcan mirando de frente, comprendiendo a los compañeros que son agresivos, que son desconfiados porque sufren, y tratar de que como tarea de vida ustedes despierten en los demás tranquilidad. Porque despertarles tranquilidad a un agresor, a un compañero agresor, despertar serenidad en un compañero desconfiado es aliviarlos, porque ellos traen eso de toda la vida. Entonces yo quisiera también que ustedes, para terminar, tengan un proyecto de vida, que piensen qué van a hacer, qué hacen además de su trabajo en la fiscalía, porque hay que relajarse. Les guste el arte, la cultura, solo el trabajo no es suficiente, tienen que tener una hora de música, que escuchen Mozart, que escuchen Schubert, que sean hombres y mujeres armónicos, con un bienestar interior, que siembren bienestar en sus relaciones interpersonales y que despierten bienestar en el mundo. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora Carmen González, por la excelente y magnífica ponencia que nos acaba de brindar. Con esto damos por concluido el evento del día de hoy. Que tengan una bonita noche y hasta la próxima.